Buenos días. Queremos agradecer la presencia, en primer lugar, de ustedes que apartaron su tiempo para escuchar esta conferencia de fundamental importancia. Quiero agradecer también la presencia, voy a presentar al final a nuestro invitado especial, pero quiero agradecer la presencia de los senadores Benjamín Robles, Manuel Camacho Solís, Isidro Pedraza, que nos acompañan en esta conferencia. Agradecer también las asesoras en energía, Rocío Nale, una experta en petroquímica, y Blanca Báez, que es la coordinadora de asesores. Esta conferencia se citó con este tema fundamental: controles democráticos, transparencia y rendición de cuentas en el tema de las reformas secundarias de materia energética. Es fundamental el tema porque en la reforma constitucional el único artículo en el que estuvimos de acuerdo y que se redactó con mucho cuidado fue el artículo 21 transitorio del decreto constitucional en materia energética, que establece una serie de reglas, de parámetros para lograr la transparencia, la rendición de cuentas, los controles democráticos, y que nuestra renta petrolera estuviera a los ojos de todo el pueblo de México, que los contratos tuvieran todas las características de transparencia, de seguridad, para que el pueblo de México pudiera en cualquier momento conocer el destino, el reparto de la renta petrolera. Nos acompaña hoy una persona que respetamos muchísimo, es el contador público certificado, don Arturo González de Aragón Ortiz. Él es contador público de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiene una serie de cargos en el ramo público, pero voy a centrarme. Presidente de la Comisión Asesora de Asuntos Administrativos y Presupuestales de la Organización de Estados Americanos, presidente de la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño. A finales de 2001 fue electo por mayoría calificada de 83% de los votos auditor superior de la Federación por la Cámara de Diputados por un periodo de 8 años, responsable de vigilar el manejo de los recursos públicos federales en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los órganos autónomos, en las universidades públicas y en los estados y municipios del país. En 2007 es nombrado presidente mundial por 2 años de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el INTOSAI, por sus siglas en inglés, que agrupa a los tribunales de cuentas, a las cámaras de cuentas, a los consejos de auditoría y auditorías superiores y mayores o generales del mundo, que son 191 miembros. Actualmente continúa su labor de auditoría independiente y como consultor socio con su propia firma. Ha recibido muchas distinciones, quiero mencionar algunas. Recibió la presea Benito Juárez, otorgada por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la ASOFIS, por su contribución a la cultura de la rendición de cuentas y la fiscalización superior. Recibió la presea Rafael Mancera Ortiz, máximo reconocimiento dentro de la profesión contable en México, otorgada por el Colegio de Contadores Públicos de México, AC, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Recibió el reconocimiento público unánime de la Cámara de Senadores por su actuación como auditor superior de la Federación en aras de la transparencia y la rendición de cuentas del país. Recibió la presea El Mérito Amoc Bies, otorgada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, por su contribución al fortalecimiento en la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Recibió el premio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores de la niñez y la juventud, otorgado por el Colegio Erasmo de Rotterdam, por ser promotor de la cultura, de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación al desempeño. Recibió el homenaje de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
por su trayectoria profesional y su destacada labor en su actuación como auditor superior de la Federación. Ha escrito y colaborado en muchas publicaciones. Voy a mencionar 5 nada más. 180 años de rendición de cuentas y fiscalización superior en México. El acervo jurídico de la rendición de cuentas de la fiscalización superior en México. Para atender la Auditoría Superior de la Federación, para entender, es el título, la Auditoría Superior de la Federación. Colaborador en la investigación sobre el rescate bancario realizada durante 3 años por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que contiene 5 tomos, y participante en el documental La decisión del presidente del mismo centro en 2011. Coautor de la guía Evaluación de Impacto del Gasto Federalizado a los Fondos del Ramo 33, colaborador de la revista Proceso, con diversos ensayos de su autoría. Ha impartido más de 150 conferencias en las universidades públicas y privadas, congresos de los estados, la Cámara de Diputados y Senadores, organizaciones gremiales, foros de debate, actos conmemorativos en las academias. Ha intervenido en la INTOSAI, en el Banco Mundial, en la UNESCO, en la OSD y tribunales de cuentas, destacando reuniones celebradas en varios países, en Suecia, en Rusia, en Bulgaria, en Argentina, en Portugal, en Noruega, en China, en el Reino Unido, en Canadá, en la India, en Estados Unidos, en fin. Nuestro invitado es especial por eso y le quisiéramos recibir con un caluroso aplauso. Una vez presentado, le quisiera dar la palabra a el contador público certificado, don Arturo González de Aragón. Muy buenos días a todos. Siempre que hacen este tipo de presentación, la única conclusión a la que llego Una disculpa por la llegada tarde, tiene que ver con muchos asuntos de tráfico, personales. Una disculpa a todos ustedes, senadoras, senadores, asistentes. Pues bienvenido, don Arturo. Nos interesa mucho conocer su opinión en este tema por el que estamos transitando, la reforma energética, y abrimos un espacio de debate público que hemos dado a llamar las mesas de debate nacional. Será muy importante escucharlo. Su experiencia como auditor superior de la Federación nos provoca un enorme interés para conocer de verdad cuál es el estado que deba de provocar la aprobación de estas reformas. Vamos a escuchar con atención y con mucho respeto sus intervenciones. Gracias. Adelante, don Arturo, por favor. Gracias. Muchas gracias, senador. Comentaba yo que siempre que me presentan con este currículum, la única conclusión a la que llego es que ya tenemos muchos años. No es tanto que hayan sido muy exitosos, sino que el tiempo pasa y desgraciadamente para nosotros se nos queda. Bien, gracias por la invitación. Cuando me llamó la senadora Dolores Padierna para que pudiera yo tener una intervención sobre el particular, le comenté que no iba yo a hacer comentarios particulares, sino que iba yo a hablar de principios, el deber ser, en términos de transparencia y rendición de cuentas. De manera que ese es el contenido de mi plática. Agradezco la invitación que me hicieron para reflexionar sobre los temas de transparencia y rendición de cuentas en el país,
como principios universales de un Estado democrático. La transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización superior se han convertido en temas centrales del debate de las reformas del Estado y en principios universales para el fortalecimiento de las instituciones públicas. El Poder Legislativo Federal ha impulsado importantes reformas, las cuales no pueden aceptar acciones regresivas que afecten el interés general de la nación. En México, la transparencia como política de gobierno se remonta al año de 2002, con la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La transparencia responde a un gran postulado: dar a las acciones de gobierno la máxima publicidad, para cuyo fin se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como el IFAI, responsable de cumplir y hacer cumplir la ley en la materia. La transparencia implica poner a disposición de los ciudadanos toda la información sobre las acciones, el funcionamiento, los resultados de las instituciones del Estado y el desempeño de los servidores públicos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los 3 niveles de gobierno y en las instituciones constitucionalmente autónomas, cuyas únicas excepciones deben ser asuntos de seguridad nacional y datos personales. Por su parte, la rendición de cuentas supone el deber de los servidores públicos de ser responsables de sus actos, de informar de todas sus acciones, de ser evaluados en su desempeño y de ser sujetos de sanción en caso de no cumplir con sus obligaciones. La Auditoría Superior de la Federación señala que la rendición de cuentas es la obligación de informar sobre una responsabilidad conferida y constituye la conciencia de que el funcionario público actúa por mandato de la soberanía popular, que es un mandatario exclusivamente, que el pueblo es el mandante mediante sus representantes y exige que le rindan cuentas del cumplimiento del mandato. La corrupción es el principal enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Es una seria amenaza que afecta severamente la frágil democracia de México, lo que la convierte en uno de los mayores obstáculos para la gobernabilidad de nuestro país. La corrupción significa, según los diccionarios, la acción o efecto de corromper, verbo que a su vez se entiende como alterar, echar a perder, pudrir, viciar, pervertir, sobornar y cohechar. La corrupción es, por lo mismo, consecuencia de la debilidad humana. El otorgar facultades discrecionales a los servidores públicos siempre tendrá el riesgo de su abuso, que puede devenir en arbitrariedades, mal uso de atribuciones y corrupción. La corrupción es el peor de los cánceres de nuestra vida cotidiana. Es el mal que corroe hasta lo más profundo las entrañas de nuestro ser nacional. Es el incumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos. Es el abuso de las atribuciones de poder para beneficio propio. Es el ser permisivo, complaciente y cómplice con las conductas ilegales. Es, en suma, traicionar el interés general para obtener un beneficio particular. La percepción de corrupción en México es muy alta, pues la situación, en lugar de mejorar, empeora. Parece que en esta materia vamos en caída libre. Es importante recordar que para que un servidor público reciba un soborno,
se requiere que alguna persona esté dispuesta a pagarlo. Según Transparencia Internacional, entre 1998 y 2013, en el índice de percepción de la corrupción, México cayó 51 lugares en 15 años. México cayó 51 lugares en 15 años, al pasar del sitio 55 al 106 en 377 países evaluados, con una calificación de 34 sobre 100 en el último reporte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en México se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales no se denuncia el 85% y solo terminan en sentencia 120,000, lo que significa que únicamente se castiga el 1% del total de los delitos cometidos. En la Universidad de Nueva York se presentó recientemente el Índice Global 2013 de la organización The World Justice Project, en el que México se ubicó en el lugar 77 entre 99 países, debido a sus niveles de impunidad, narcoviolencia e inseguridad, que lo convierten en una de las naciones más débiles en la implantación de un Estado de Derecho. Como podemos ver, de acuerdo a estos reportes, de cada 100 denuncias presentadas en México, solo terminan en sanción entre 1 y 2, en tanto que en Japón, de cada 100 terminan en castigo 98. En mi andar por el espacio público durante mi gestión de 8 años como auditor superior de la Federación, de todos los casos de corrupción que revisamos, pudimos recuperar cerca de 40,000 millones de pesos que regresaron al patrimonio público. Las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República no tuvieron consecuencias. Si alguien tiene interés en consultar el detalle de las recuperaciones, está a sus órdenes la página web de la Auditoría Superior de la Federación, viene perfectamente detallado. También pude observar que los políticos en muchos casos no representan los intereses de la sociedad, que muchas veces solo buscan el botín que representa el presupuesto público, que usan regularmente la extorsión para favorecer sus intereses y que las campañas electorales se han convertido en muchas ocasiones en un verdadero estercolero. En el colmo del cinismo, las fracciones parlamentarias de los partidos políticos en la Cámara de Diputados cambiaron el artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en su artículo 2, en el año de 2009, para evitar que fueran fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con el Semáforo de Corrupción 2013 de Transparencia Internacional, en la encuesta levantada sobre la percepción de la corrupción en México, resultó que los partidos políticos con el 91%, los policías con el 90%, los políticos y funcionarios con el 87% y los jueces con el 80% son los más corruptos según opinión de los ciudadanos mexicanos. En tiempos recientes conocimos muchos hechos vergonzosos. Partidos políticos que trampean sus contabilidades para ocultar sus malos manejos. Gobernadores que desvían recursos públicos para enriquecerse de manera cínica.
líderes sindicales que hacen mal uso de los recursos de sus agremiados y obtienen por medio del chantaje apoyos indebidos de los gobiernos, coordinadores de fracciones parlamentarias y legisladores que cobran cuotas conocidas como moches por apoyos presupuestales, policías, ministerios públicos, jueces y magistrados que venden la justicia al mejor postor, ocultamiento de evasores fiscales, fracciones parlamentarias de las cámaras que no son transparentes, que hacen uso discrecional de los recursos públicos para beneficio propio y que se resisten a ser transparentes. Oceanografía y la línea 12 del metro son los últimos casos conocidos que presumen actos de corrupción y complicidad de servidores públicos y empresas privadas. Todos los delincuentes deben ser exhibidos públicamente y castigados severamente por sus delitos. Como podemos ver, México es una sociedad sin sanciones, una sociedad sin consecuencias. Somos un país ahogado en la corrupción y en la impunidad. El saqueo impune del patrimonio público es una constante. En el México político casi nadie denuncia, ya que existe un pacto de silencio no escrito, como en las mafias, en el que los delitos cometidos no son denunciados para ser utilizados como moneda de cambio, como trueque, a cambio de favores y concesiones inconfesables, a través de un conveniente intercambio de complacencias. La corrupción, el cinismo y la desvergüenza de muchos miembros de la clase política son distintivos de nuestro tiempo. Cuando los delitos y la inobservancia de leyes y reglas no se castigan, terminan siendo recurrentes por la impunidad que las cobija. A toda falta debe corresponder un castigo. Esa debe ser la premisa. Toda infracción a la ley debe ser penada. No se pueden aprobar leyes y reglas que después no se cumplan. Siempre que una sociedad tolera ilegalidades a sus gobiernos, las consecuencias son desastrosas. La legitimidad de un Estado proviene no solo de aplicar la ley, sino precisamente de cumplirla. La iniciativa de creación del órgano anticorrupción, aprobada por el Senado, que está en revisión de la Cámara de Diputados, no es la respuesta adecuada a la corrupción que vivimos. La creación del órgano anticorrupción generará mayor burocracia, discrecionalidad y presupuestos en los 3 niveles de gobierno, cuyo ámbito de competencia será básicamente las sanciones administrativas solamente. Se estima su costo considerando la creación de órganos similares en las 32 entidades federativas en un rango de entre 15,000 y 20,000 millones de pesos anuales. La Secretaría de la Función Pública tiene aprobado actualmente para el año de 2014 un presupuesto de 1,478 millones de pesos. La diferencia es abismal, más de 10 veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública. Sería más fácil sin crear nuevas instituciones, con mayor burocracia y discrecionalidad, así como con un enorme costo económico, evaluar la conveniencia de tomar las decisiones siguientes. Liberar la calidad de la educación del secuestro permanente de sindicatos corruptos y de malos servidores públicos, por medio del rescate de los valores éticos y morales requeridos.
evaluar el desempeño de la Secretaría de la Función Pública y otorgarle más facultades de sanción para que cumpla debidamente con sus responsabilidades y obviamente nombrar a su titular. Fortalecer el sistema de control interno preventivo, el análisis de riesgos, las facultades de sanción y la auditoría forense. Acotar o en su caso eliminar las facultades discrecionales de los servidores públicos. Adecuar el marco jurídico de la administración pública para actualizar los enfoques preventivos, control interno y análisis de riesgos, y punitivos, sanciones, a fin de abatir la corrupción y la impunidad existentes. Nombrar al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, dependiente de la Procuraduría General de la República, creada el 12 de marzo de 2014. Otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, responsable del control externo, fortaleciendo sus facultades de sanción y haciendo más oportuna su fiscalización y la rendición de su informe de revisión de la cuenta pública ante la Cámara de Diputados. Concederle facultades de atracción sobre sanciones administrativas en los casos importantes que lo ameriten. Y por último, eliminar la excepción de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 2, para que los partidos políticos sean fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. La rendición de cuentas debe ser universal y no puede admitir excepciones. En resumen, desde mi muy particular punto de vista, no tienen sentido ni la creación del órgano anticorrupción, ni la extinción de la Secretaría de la Función Pública. La aprobación de las reformas constitucionales y legales en materia laboral, de educación, telecomunicaciones, hacendaria, político-electoral, fiscal, energética y de justicia, pendientes algunas de ellas de las leyes reglamentarias, son un gran paso, mientras los poderes fácticos no cambien el sentido de las mismas a través del chantaje y la extorsión, y siempre que la voluntad política del gobierno federal se mantenga firme para privilegiar el interés de la mayoría de los ciudadanos. La mayor reforma estructural a la que puede aspirar nuestro país es simplemente que las autoridades acaten las leyes que nos obligan a cumplir al resto de los mexicanos. La aprobación de las reformas es un asunto de conciencia y de valores éticos y morales, cuya decisión tendrá efectos definitivos en el desarrollo y el futuro del país, debiendo mirar en todo tiempo y circunstancia el beneficio de las futuras generaciones. La decisión que se asuma tendrá repercusiones en el futuro de México, para bien o para mal. El juicio de la historia será implacable. La Cámara de Diputados aprobó recientemente reformas legales que envió a la Cámara de Senadores para inhabilitar a los funcionarios públicos señalados por la Auditoría Superior de la Federación hasta en tanto no cubran las sanciones económicas resarcitorias resultantes de las revisiones a las cuentas públicas. La reforma se aplicaría también a particulares, personas físicas y morales. De existir contratos vigentes, serían cancelados. Solo falta la autorización del Senado de la República. Esta parece ser una buena noticia. En materia de fiscalización, México ha avanzado mucho
en el ámbito federal, con la creación y actuación de la Auditoría Superior de la Federación en apenas 13 años de existencia. La fiscalización superior, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, son pilares fundamentales de la democracia. La que no ha avanzado al mismo ritmo es la fiscalización estatal, la que ha sido secuestrada por los gobiernos estatales. Los gobiernos de los estados y los municipios han sido los más observados en la fiscalización de las cuentas públicas de los últimos 13 años y obligados a devolver más de 43,000 millones de pesos, que representan el 61% del total recuperado en ese periodo por la Auditoría Superior de la Federación, por cerca de 71,000 millones de pesos. Ante este panorama surge de inmediato el cuestionamiento: ¿dónde estaban? ¿Qué hicieron los congresos estatales, las contralorías locales y los órganos de fiscalización de los estados? Pareciera que la respuesta es obvia. Estaban en unos casos en la complacencia y la complicidad con los gobiernos locales a cambio de cargos políticos, prebendas y bienes patrimoniales, y en otros en la total ceguera política por incapacidad o cobardía. El empoderamiento de los gobiernos estatales ha tenido los resultados siguientes: desequilibrio de poderes, cooptación de poderes legislativo y judicial, imposición de titulares a modo en institutos electorales estatales y órganos de fiscalización de los estados, control de los medios de comunicación, así como la compra de legisladores de partidos de oposición para aprobar cuentas públicas y favorecer sus posiciones políticas. Distinguidos asistentes a este foro, la disminución de la corrupción demanda acciones firmes y radicales. El rescatar la calidad de la educación, el terminar con la connivencia, la complacencia y la complicidad, el dejar de perdonar a quien merece ser castigado, de encubrir a quien se debe sancionar, de tener valentía para cumplir con las obligaciones de gobernantes y servidores públicos, pues es el único camino para rescatar de la impunidad a nuestro país. Máxima transparencia y tolerancia cero a la corrupción deben ser las premisas. México tiene que dejar de ser la república de la impunidad y consolidar en las leyes secundarias y reglamentarias el andamiaje requerido para hacer realidad los objetivos planteados en las reformas constitucionales y legales aprobadas, pues se corre el riesgo de transformar la alegría de lo logrado en tragedia por lo no alcanzado. No debemos sacrificar el interés general, ceder al chantaje de los grupos de poder y entregar el patrimonio público a cambio de un simple plato de lentejas. El Poder Legislativo tiene una enorme responsabilidad con la sociedad para garantizar que los principios universales de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización queden reflejados en todas las reformas constitucionales y legales que se aprueben, asegurando que se privilegie el interés superior de la nación. El Poder Legislativo tiene como mandato constitucional fiscalizar cualquier peso público federal se encuentre donde se encuentre. Esta facultad es irrenunciable. En todo Estado democrático, la universalidad de leyes y normas no puede aceptar excepción alguna en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues ello haría nugatorio
cualquier esfuerzo que tienda a la construcción de un mejor país en beneficio de todos. Un pueblo sin visión no prevalece, afirma la Biblia. Forjar un mejor país implica tener una visión de Estado con perspectiva, en la que no tienen cabida los intereses particulares ante el interés supremo de la nación. Los servidores públicos deben, en todo tiempo y en todo lugar, privilegiar la transparencia de su actuación. Todo cargo público implica una responsabilidad con la sociedad. La rendición de cuentas debe ser pública porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos. La legitimidad del poder legislativo debe corresponder con la legitimidad de su gestión. La abdicación del poder legislativo afecta seriamente el equilibrio de poderes, requisito fundamental de la democracia. Los legisladores no pueden aprobar un derecho en la Constitución y desconocerlo en las leyes secundarias y reglamentarias. En la actualidad se actúa como el avestruz, pensando que con esconder la cabeza la realidad del mundo desaparece, y logismo necio que pretende que una cosa disimulada no existe. El progreso de la materia y el retroceso del espíritu son la paradoja de la modernidad. Séneca afirmaba: no sopla buen viento para aquel que no sabe a dónde va. La democracia que nos hemos dado ha traído consigo nuevos derechos y libertades. Los ciudadanos hemos ganado espacios en derechos humanos, en la libertad de expresión, en el derecho a la información, en la exigencia de transparencia y en la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas. Las independencias y las autonomías institucionales deben ser respetadas siempre. El derecho individual termina donde empieza el derecho de los demás. El individualismo nos torna ciegos y nos impulsa a alcanzar la riqueza como único signo de triunfo sin limitación alguna. Las conductas deshonestas convierten el civismo en cinismo, privilegiando la corrupción y la impunidad sobre la ética política y la moral pública. En ese contexto, es indispensable impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de la actividad pública en el país. La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes, son sí un deber legal, ético y moral que nadie puede eludir. El país es de todos y no es patrimonio particular de nadie. Si México quiere ser grande, debe ganar la guerra contra la mala educación, la pobreza, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la opacidad, los sindicatos corruptos, los monopolios y el abuso de los políticos. No obstante la crisis que vive el país, es necesario renovar el amor por México y la fe en su destino. La práctica y convicción de principios, valores y creencias son el único camino para cambiar, desde circunstancias y trincheras particulares, el estado de cosas que harán posible el mejoramiento del país en beneficio de todos. En el año de 1913, y ante el Senado de la República, en su mensaje memorable que le costó la vida, Belisario Domínguez, llamado el mártir de la palabra libre y ejemplar paradigma de nuestros legisladores, afirmaba: un supremo esfuerzo puede salvarlo todo.
cumpla con su deber la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. Por su atención, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Pues toca el turno a algunas senadoras, senadores, si gustaran hacer uso de la palabra. El senador Manuel Camacho Solís y el senador Armando Ríos Peter, el senador Isidro Pedraza y su servidora, brevemente. Arturo González de Aragón, usted nos ha dado una lección de valentía y de convicciones republicanas. En un momento tan importante como el que vive hoy nuestro país, donde se están discutiendo reformas trascendentes, en un momento decisivo para el futuro de la patria, un hombre con experiencia, con conocimiento del sistema, que no pertenece a ningún partido político, pero que sí ha servido a las instituciones con responsabilidad y honestidad, nos viene a definir principios que muchas veces nos olvidan, no queremos recordarlos, pero que ante la evidencia de los hechos, de lo que está pasando en México, cobran toda su actualidad y toda su valía. Estamos realmente en una situación difícil. Cuando observamos lo que está ocurriendo con las cifras de corrupción de Transparencia Internacional, es muy grave lo que está pasando en México. Cuando observamos lo que está pasando en el Latinobarómetro, en donde nos dicen que de acuerdo a la población mexicana, a nuestros ciudadanos, estamos en el penúltimo lugar junto con Honduras en términos de aceptación y legitimidad de nuestras instituciones democráticas. Cuando de acuerdo con Freedom House, hemos dejado de ser un país libre y somos uno de los países con más grandes problemas de impunidad en lo que toca a violencia contra periodistas comparables con Afganistán, pues tenemos que reconocer que hay una situación realmente delicada. Pero tenemos que ser objetivos, tenemos que ser ponderados, porque por una parte hay cosas positivas que están ocurriendo en el país y que han ocurrido en el país, y por otra parte están estos grandes peligros. ¿Cuáles son las cosas positivas? Se hablaba aquí de algunas instituciones muy respetables, la Auditoría Superior, por ejemplo, el IFAI, la reforma al artículo 1 de la Constitución, el darle ese peso a los derechos humanos como valores fundamentales de nuestra convivencia. Pero por otra parte, estos problemas de corrupción, de impunidad. Ahora, yo me pregunto por qué es que ocurren todas estas cosas. Y mi explicación no es la del hombre que revisa las cuentas y que lo ha hecho con enorme profesionalismo. Es la del político que trata de entender por qué es que las cosas son de esta manera en nuestro país. Y yo lo que encuentro es que nuestra debilidad fundamental está en una democracia inacabada y en un Estado de Derecho que no funciona, en un sistema federal que está hecho ruinas, es decir, en un desarreglo institucional profundo. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en los estados, no es porque haya más mujeres y hombres corruptos en los gobiernos de los estados, es porque no hicimos la democratización de los estados. Entonces no hay rendición de cuentas en los estados. Y la rendición de cuentas tiene dos acepciones, dos significados. Una es la que él dice y define con toda claridad, no solo lo dice, lo ha practicado toda su vida, pero la otra es la rendición de cuentas que significa separación de poderes y tomar en cuenta la opinión pública, a los ciudadanos. Y eso es lo que no hemos podido llevar a cabo. Entonces tenemos un sistema autoritario con un poder concentrado, no sometido a debidos contrapesos, donde las elecciones no están dando los resultados que esperamos y donde la opinión pública no tiene el peso que debiera de tener. Entonces, frente a estos hechos, cabe una reflexión de fondo.
y cabe una reflexión en un momento en donde habrán de tomarse grandes decisiones. Sí, antes de que se lleve a cabo la reforma energética y la reforma de las telecomunicaciones, particularmente la reforma energética, ya estamos con los problemas de corrupción y de impunidad que tenemos hoy en el país. Quiero imaginarme el riesgo que significará que un grupo de funcionarios tenga la capacidad de disponer del patrimonio público prácticamente con inmunidad, como está planteado en las leyes reglamentarias. ¿O qué va a pasar en nuestro país cuando tantos intereses adicionales entren a la puja de los negocios y del poder? Entonces, si ya estábamos obligados a tomar decisiones correctivas muy profundas, como él aquí lo ha señalado con valentía y con lucidez, hoy estamos más obligados que antes. Necesitamos realmente tomarnos las cosas muy en serio. ¿Por qué? Porque esta va a ser la última oportunidad que tenga el país. O sea, si ya pasamos del lugar 80 al 120, ¿qué esperamos? ¿Estar en el último lugar mundial? Necesitamos realmente corregir. Y no vamos a corregir si no reconocemos la realidad y si no fortalecemos estos principios. Entonces sí tenemos un lado oscuro, que aquí ha sido señalado, muy grave, pero también tenemos un lado brillante y positivo, que son los esfuerzos de muchas gentes que han ayudado a construir las instituciones del país. ¿Qué es lo que va a dominar? ¿La oscuridad o lo positivo? Pues yo les digo que va a dominar la oscuridad si no tenemos valentía y convicción para defender lo positivo. Y eso se demuestra en los hechos. Y hoy aquí en el Senado de la República se ha actuado con convicción republicana. Yo creo que es un momento de reconocerlo, de felicitarlo y sobre todo de no olvidarlo en estas horas decisivas para el futuro de México. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter. Sí, muchas gracias. Yo pues celebro la presencia del contador público Arturo González el día de hoy aquí en la sala de juntas del grupo parlamentario porque, como ya lo ha comentado mi compañero el senador Manuel Camacho, se viven momentos pues, de una enorme trascendencia histórica en cuanto a las decisiones que este Senado está por tomar. Obviamente el tema energético, que es por su importancia económica, por su trascendencia histórica, es una de las batallas jurídicas más importantes de la historia reciente, pero también estamos discutiendo el tema de telecomunicaciones y es un tema en el que igualmente, como logré escuchar en la presentación, pues los grupos de interés manifiestan su capacidad de persuasión, su poder, su presencia, y es ahí donde tenemos que tener altura de miras y dimensión pues superior por el bien de la República cuando se analiza cada una de las leyes. Y quiero solamente enfatizar en el ánimo no solamente de lo importante que me parecen los comentarios, sino cómo aprovechar esta presentación para construir una agenda compartida en las fechas que siguen. La verdad es que el gran ausente en la reforma energética, cuando uno ha tenido oportunidad de revisarla, es el artículo 21 transitorio. El artículo 21 transitorio, en los cambios constitucionales que se hicieron en diciembre pasado, pues se define como una de las prioridades más trascendentes que la transparencia, que la rendición de cuentas, que el combate a la corrupción serán pues un eje importante, un eje vertical de todo lo que es la discusión energética en las leyes reglamentarias. Así lo plantea y así lo mandata la Constitución en ese artículo transitorio. Desafortunadamente, cuando uno revisa los textos, pues son las frases que menos aparecen y son los instrumentos de análisis institucional que menos ocurren en las distintas leyes que hoy se debaten, ya sea respecto al órgano regulador, ya sea la forma en la que se toman las decisiones, ya sea en la forma en la que se realizan y evidencian los contratos. Hay enormes deficiencias en este ámbito. Entonces, el primer comentario yo lo quiero hacer porque con la experiencia que ha tenido el contador público, creo que tiene que ser parte de un equipo que vayamos engrosando y que vayamos ampliando. ¿Para qué? Para ir entrando en cuestiones
que permitan, en una legislación en la cual el PRD ha manifestado pues su rechazo a un planteamiento respecto al modelo, pues que permitan corregir lo mínimo estructural que se tiene que tener. Digamos, es increíble que no existan cambios estructurales para que los incentivos, por ejemplo, para que no se caiga en actos de corrupción, no sean solamente respecto a individuos, a las personas que puedan cometer el acto de corrupción en tal o cual empresa. La mayoría de los sistemas de combate a la corrupción y que buscan tener incentivos de combate a la misma, pues hacen que la persona moral sea la que termine pagando cuando hay digamos, un acto de corrupción. No el individuo que forma parte de la empresa, sino que sea la persona moral. Ahí está el caso de Siemens, que recientemente pues fue motivo de un escándalo internacional y que tuvo como eje troncal a Petróleos Mexicanos. Entonces, me parece que ahí hay un ejemplo muy puntual de dónde tenemos que avanzar en la revisión de la legislación. El PRD pues ha estado en esta agenda, en la agenda de combate a la corrupción, como una de sus banderas y de sus ejes prioritarios. Yo escuché los análisis respecto a la minuta que hoy se debate en la Cámara de Diputados. Creo que es perfectible, sin duda alguna. No comparto del todo que ese sistema sea un sistema que haya que rechazar del todo, pero obviamente en este compartir ideas, pues la intención es que la ley, cuando es perfectible, lo podamos hacer, pero pues sobre todo subrayar la importancia de que una minuta que ya sacó el Senado, que lo que busca es una evolución en el sistema institucional de combate a la corrupción, no se quede durmiendo el sueño de los justos ahí en la Cámara de Diputados, donde permanece congelada por casi más de un año. Entonces, si tenemos una minuta en esa naturaleza y hay cuestiones que se puedan corregir y mejorar, me parece que tenemos que hacer una bandera común. Obviamente nosotros del Senado como grupo parlamentario, allá con los diputados, pero con la experiencia que puede tener alguien como Arturo González, a mí me interesaría mucho que lo pudiéramos hacer. Solamente subrayando el eje troncal, digamos, de lo que hemos hecho en el Senado alrededor de esto. Sacamos la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información. Es muy difícil pensar en un sistema nacional de rendición de cuentas si no hubiéramos alcanzado eso, y se alcanzó bien. Al final del día se hizo el cambio constitucional, tomamos una definición prácticamente por unanimidad en el nombramiento de quienes hoy forman parte de ese instituto autónomo, y me parece que hubo un buen avance y hubo una muy buena dinámica en el Senado. Sacamos la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que me parece que es un avance muy trascendente. En la presentación escuchaba el gran ausente del 100% del presupuesto, pues nada más el 50% está ausente, que es el que gastan los estados. Entonces, la Ley General de Contabilidad Gubernamental me parece que es un buen principio técnico de orden, de capacidad de generar eso, organización en las cuentas públicas estatales, pero se requiere ir mucho más allá para tener un verdadero sistema nacional de rendición de cuentas, y ahí es donde creo que el debate de esta minuta que estoy comentando tiene una importante intención. ¿Por qué? Pues porque hace 2 semanas, no solamente citar, lo hizo Manuel con mucha claridad, Latinobarómetro, los indicadores internacionales de Freedom House, hicieron un sondeo en el INEGI. La verdad es que hay que revisarlo porque es sorprendente lo que opinan los ciudadanos y las ciudadanas de a pie de nuestro marco institucional. 90%, 88, 90% opina, según el INEGI el pasado 17 de junio, que las instituciones más carcomidas y que están más penetradas de corrupción son los ministerios públicos, las policías y los partidos políticos. Entonces, me parece que es un recordatorio muy puntual de por qué esta presentación es fundamental en términos del debate nacional, por qué ocurre de manera muy oportuna y muy pertinente de cara al debate energético, que es pues uno de los ámbitos que pueden definir a las futuras generaciones y nuestro modelo de desarrollo. Y pues es una encrucijada, hacerlo de la forma tradicional, con corrupción en los liderazgos sindicales, con contratistas, como en el caso de Sonografía, que se lleven la tajada de león, dependiendo de con quién la lleven en el poder, o tener una transformación verdaderamente institucional que haga que la riqueza pues no se concentre en unos cuantos bolsillos corruptos, sino que sea para el bien de la nación. Es cuanto, y muchas felicidades por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra al senador Isidro Pedraza. Gracias, senadora Dolores. Don Arturo González, habría que decirle don Artero González, porque en el desglose de su presentación usted decía, bueno, lo único que yo veo es que tengo años, pero la vida no vale si no se acumula la experiencia que esos años dan. Y creo que los principios que ha planteado en su exposición parten de comprender cuál es la exigencia de la transparencia, lo que da
los efectos de estas facultades de ejercer el gobierno y cómo se desarrolla y nace la corrupción en estos ámbitos de poder y cómo la corrupción pues, ha ido corroyendo todo en el ámbito de nuestro país hasta poder precisar que somos la República de la Impunidad. De tal manera que en estos principios generales que usted ha enarbolado, ha dejado planteadas cosas que tenemos que considerar y seguir trabajando. Yo creo que el pueblo está valorando la actitud de sus representantes populares. Usted decía, yo lo que aprecio es que los representantes populares no representan a la sociedad, sino van por la bolsa del presupuesto. Y es una verdad que nos pega a todos y hay que asumir el costo de la conducta de los demás por el papel que desempeñamos otros. De tal suerte que hemos hecho la tarea. Pareciera, en las palabras del senador Ríos Peter, que queremos vomitar la medicina, ¿no? Siempre cuando los niños están enfermos dan la medicina, no la quieren y la regresan. Y habría que expulgar qué hemos hecho para decir que no estamos complacientes en estos actos de corrupción. Pero se han definido acciones que se han hecho que son insuficientes. Y yo creo que una de las cosas que rescato tremendamente es cuando usted hay que arrebatar la educación, hay que regresarla y poner en el ámbito para poder educar de manera diferente a nuestra niñez, a nuestros jóvenes, y todavía recuperar a los adultos que puedan regresar a dar ese sabiduría, ese consejo a nuestra sociedad. Por eso yo valoro esta perspectiva, no quiero competir en términos de extenderme, porque si no voy a ser el ponente y no el que viene a escuchar y aprender, y le agradezco esa oportunidad de darnos estas líneas generales, que de alguna manera, por eso le decía yo que eras don Artero González, que ha sido muy artero en sus precisiones en este sentido. Gracias. Preciso. Acertero. Yo también quisiera hacer algunos comentarios y referirme mucho a las leyes secundarias en materia de reforma energética, porque estos principios de transparencia y rendición de cuentas de los que habla don Arturo González de Aragón, que son los principios fundamentales para un Estado democrático, estos principios que deben de ser universales y que solo así podrían servir para el fortalecimiento de las instituciones. Bueno, estos principios no aparecen por ningún lado en las 21 leyes secundarias en materia de reforma energética. Hay hasta títulos completos que se llaman transparencia, que al leerlos con mucho cuidado es solamente simulación. Y en cambio lo que sí está muy preciso son cosas muy preocupantes. Por ejemplo, y subrayo esto que decía don Arturo, porque decía la discrecionalidad pues lleva a la corrupción, y en México la corrupción no se castiga, hay un elevado grado de impunidad. Si a eso le vamos a agregar la renta petrolera, que tan solo en 2013 fue de 1.330.000.000.000 de pesos que entraron al erario público, estamos verdaderamente exigentes para escribir en las leyes los controles democráticos, la obligatoriedad de la transparencia, de la rendición de cuentas, la sanción a servidores públicos y una serie de reglas que deben establecerse en cada una de estas leyes. Por ejemplo, Pemex o CFE van a tener unos consejos cuyos integrantes, el Consejo de Administración, dejarán de ser considerados servidores públicos la mitad de ellos. Y si no son servidores públicos, pues no aplica la ley de responsabilidades de los servidores públicos y por lo tanto se les otorga inmunidad. Por otra parte, se establece que Pemex y CFE son propiedad exclusiva del gobierno federal, confundiendo Estado con gobierno. Y si ahora las principales empresas del país son propiedad del grupo en el gobierno, pues esto no está sujeto a fiscalización, se les excluye de la fiscalización. No serán
no aplican varias leyes. Se anula la ley de responsabilidades de los servidores públicos, la ley de adquisiciones, la ley de obras, muchas leyes quedan prácticamente excluidas a esta normatividad en materia de energía. El Fondo Mexicano del Petróleo, donde se supone que iría a parar la renta petrolera, solo recibirá un porcentaje menor de la renta petrolera. Pero además, en su artículo 3, establece que para este fideicomiso no aplica la ley de fideicomisos públicos, es decir, no podrá ser fiscalizado. En materia a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, se les dan facultades amplísimas, pero ninguna obligación de rendición de cuentas en la toma de sus decisiones. Se les decreta, de hecho, inmunidad. Se cancelan las facultades del Congreso en materia de definición de impuestos. Todos los contratos que van a determinarse un porcentaje de impuestos, esos le deberían de corresponder al Congreso de la Unión, queda cancelado. También queda cancelada varias facultades del Congreso en materia de fiscalización. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía van a tener facultades inmensas, exageradas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a otorgar las asignaciones a Pemex, que sí le va a tocar a Pemex. Va a hacer las licitaciones de los contratos, va a determinar las áreas contractuales. Las áreas contractuales son el territorio y el mar territorial que quedarán dentro de un contrato para ser entregado a los privados. Ellos van a determinar quiénes van a ser los asesores externos. Hay algo que se le llama comercializadora, que podrá ser privada, los 2 primeros años no, pero después podrá ser privada. La comercializadora va a recibir todos los ingresos, o sea, todos los recursos de la venta de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, etcétera. Es decir, se recibe el crudo y la comercializadora lo vende y el dinero lo recibe la comercializadora. La comercializadora va a entregar al Fondo Mexicano del Petróleo estos recursos, pero no los va a entregar todos, va a descontar el costo de la comercialización. Pero hoy día el costo de la comercialización es casi cero, porque durante 76 años lo ha llevado Pemex y no cuesta más que lo que cuesta dentro de los funcionarios mismos se encargan de hacerlo. Y además se ha hecho bien. Ahora prácticamente se va a hacer un costo adicional que se carga a la renta petrolera. También no va a aplicar la fiscalización en 2 cosas bien importantes que se le llama en la ley empresas instrumentales o vehículos financieros, que son las filiales de Pemex. A Pemex le van a abrir tantas filiales y tantos instrumentos financieros o vehículos financieros como consideren ellos, y ninguno de ellos estará sujeto a fiscalización. Así ha venido operando Pemex Internacional, abriendo empresas funcionales o empresas instrumentales, vehículos financieros, y no entregan el recurso a la tesorería de la Federación. Este modelo que escapa a la fiscalización de recursos públicos es lo que van ahora a imponer ya en todo. Lo mismo, para abreviar, solamente diría 2 cosas. Los contratos privados que se entregarían a las petroleras privadas se basan en un concepto que se llama utilidad operativa, que es restar los costos de lo que es producir el petróleo. Es decir, el precio de venta se le va a restar, se vende todo el producto, pero se le resta el costo de producción. El costo de producción
lo van a fijar las propias petroleras y pueden inflarlo hasta infinito. Hay países que se quedan con el 98%, le determinan costos, le llaman costos, y solo un 2% queda de utilidad. En la forma en que está escrita estas leyes, ese es el modelo donde se le permite a la petrolera inflar los costos porque no están sujetos a supervisión, tampoco hay un porcentaje mínimo o máximo de lo que pueden costar los costos. Y los costos los hemos sabido por Pemex a lo largo de 76 años. ¿Cuánto cuesta sacar el petróleo en aguas someras? ¿Cuánto cuesta sacar el petróleo en mar territorial, en tierra firme? Se saben los costos. Y sin embargo, al dejar tan abiertos, tan desreguladas estas leyes, pues quedan sujetas a prácticamente la discrecionalidad. Y la discrecionalidad trae la corrupción y la corrupción no se castiga por la excesiva impunidad que hay en nuestro país. Y los pocos controles que hay son controles simulados si uno los ve con mucho cuidado. Por eso es tan importante hablar de estos temas, porque uno de los grandes temas de la reforma energética e incluso el discurso principal del presidente cuando dio a conocer la reforma energética, cuando se publicó el decreto, fue que iba a ser todo esto transparente. Bueno, en las leyes secundarias no vienen las reglas de transparencia. Por mi parte es todo, le paso la palabra al coordinador. Sin duda que nuestro país tiene un enorme rezago frente a Latinoamérica y frente al concierto de naciones del mundo en el tema de corrupción. ¿Cuánta transparencia requerimos? ¿Cuánta rendición de cuentas nos falta? ¿Cuánta auditoría de los recursos públicos en México? Son temas en los que se ha ido avanzando, sí se ha ido avanzando, pero el rezago existe. Para algunos países el tema de transparencia en el siglo XIX ya estaba regulado. Para nosotros la primera ley aparece hasta el año 2002. El tema de la aparición como una institución, una figura en el esquema organizativo de la Cámara de Diputados, el de la Auditoría Superior de la Federación, es reciente, es de los años 90, ¿verdad, Dolores? ¿2000? Así es que estos asuntos son verdaderamente nuevos para nosotros y lo decimos con la responsabilidad que nos corresponde asumirlo como servidores públicos, como legisladores. Y hoy, y eso lo decía ayer en otro evento, podemos decir que los órganos autónomos, esos que se construyen en una negociación, que se plasman en una reforma constitucional y que tienen como propósito garantizar que ciertas funciones que le tocan al Estado se realicen a través de un órgano distinto a la estructura de los poderes, ¿son de verdad autónomos? ¿Será que la forma de integrarlos y la negociación para su construcción desde los partidos políticos ya es una deformación? ¿Serán verdaderamente autónomos del Poder Ejecutivo, que es de quien deben de ser? La información pública ¿de verdad puede resolver los asuntos del ejercicio de la autoridad de los temas importantes? ¿Hay acceso a la información de los temas importantes? ¿O esto es un asunto solamente de transitar? Yo puedo decir con convicción que estamos trabajando para avanzar en estos temas, sin simulación, con la convicción
de servidores públicos comprometidos con su función constitucional. Lo hemos hecho. Somos autores, el grupo parlamentario del PRD, en la reforma constitucional de transparencia. Somos autores. Y somos corresponsables, desde la opinión de nuestro invitado, de no ser adecuada la propuesta de reforma en combate a la corrupción. Hay que analizarla. Pero estamos trabajando en ello. Y creo que el asunto de la corrupción perfectamente lo analiza el contador Arturo González de Aragón cuando dice: hay que resolver la mala educación, los valores éticos, morales, porque la corrupción es un asunto bilateral entre la autoridad del ciudadano y el ciudadano, o la autoridad y las personas privadas, físicas o morales. Aprobamos una ley contra el lavado de dinero, que se ha vuelto una carga para muchos que utilizan dinero en efectivo, que tienen dinero desde la ley ilícito, para detectar operaciones llevadas a cabo con recursos de procedencia ilícita. Es decir, estamos construyendo un andamiaje para poder resolver los temas de corrupción desde todos los ámbitos. Hoy es muy importante hablar de este tema, por eso este discurso tan acertado, de acertaciones, porque estamos nosotros transitando por lo que el PRI y el PAN pretenden llevar a cabo. Concluir la aprobación de leyes secundarias en función de la reforma constitucional en materia energética. Permitir la inversión privada, nacional y extranjera para extraer y apropiarse de hidrocarburos, de gas, de petróleo, de energía eléctrica. Y el tema de la corrupción es un asunto desatendido, deliberadamente desatendido. Y por eso escuchar voces tan autorizadas de personas que se han vuelto una reserva en nuestra sociedad sobre temas de combate a la corrupción es muy oportuno. Así es que queremos más debate en el PRD y por eso nosotros hoy iniciamos lo que hemos dado a llamar mesas de debate nacional para abordar los temas fuera de la estridencia en la que se han convertido los debates en el proceso legislativo, porque son de estridencia cuando intentan violar el reglamento para impedir el debate, cuando imponen la deformación del procedimiento para impedir el debate de fondo. Así es que en tono calmado, en tono mesurado, reflexivo, vamos a estar invitando a conocedores de estos asuntos con el propósito de debatir y seguir debatiendo. Este viernes vamos a seguir con estas mesas de debate en el tema de análisis jurídico y económico de la legislación secundaria en materia energética. No nos vamos a cansar de hablar, tenemos ese propósito. Cuando se reinicien las discusiones en comisiones y en el pleno, ahí vamos a estar. Y vamos a debatir todo con el propósito de que el pueblo quede informado. No va a quedar por nosotros. Así es que les agradezco a todos ustedes su asistencia, a las senadoras, los senadores, las asesoras y de manera muy especial a nuestro invitado, el contador Arturo González de Aragón, y de verdad celebrar que hayamos podido tener este encuentro. Gracias a todas y a todos. Gracias.